de la sesión pasada. Para grabar, cerrar la parte de la sesión pasada. O sea, habíamos terminado en un seminar. Habíamos terminado en un teoremita en el que me corregí que había dicho algo incorrecto. Habíamos metido al espacio de bueno, los rough paths habíamos puesto, los habíamos puesto en correspondencia con una trayectoria en un espacio que vivía en un tensor de orden truncado de orden 2, ¿no? O sea, eran vectores, eran constantes vectores y vectores tensoreados. ¿Dónde está el espacio? Era este de por acá. Pero también les platiqué de los geometric rough paths, que perdí un poco el hilo de lo que necesitaba. O sea, no terminé y perdí el hilo. O sea, los rough paths eran, había unos que tenían la propiedad adicional de que satisfacían las reglas de cálculo 1 y eso se llamaban rough paths geométricos. No les puse, después les mencioné que era un álgebra de Lie, no sé qué cosa, y les dije cosas que parecen que cayeron, por no terminar, cayeron en lo innecesario, pero ahorita les digo por qué eso eran relevantes. Entonces, la relevancia de la parte de, la relevancia de la formulación como trayectoria, de un rough path, que recuerden que lo habíamos denotado así, como una trayectoria, que era una X gorda, que consistía en un elemento de la forma, bueno, pues constante, más dos procesos, ¿no? La reformulación como esta cosa es relevante sobre todo en el caso de el Weak Geometric Rough Path. Miren, les voy a poner lo que hicimos la última vez. El enunciado decía lo siguiente. Si tomamos un rough path como lo conocíamos y hacemos la correspondencia, entonces, pues, lo que nos queda es una trayectoria que vive en el espacio de los tensores y al revés. Lo importante era el revés y les dije que no era cierto. Me confundí por lo siguiente. Hay una proposición que es exactamente esta, nada más que aquí le vamos a poner el espacio de los rough paths geométricos, que recuerden que eran exactamente los rough paths originales con la condición adicional que pues obedecían la regla de cálculo 1 que estaba codificado mediante una relación entre el tensor, la X, la parte simétrica de la X, que era un medio del tensor entre los incrementos y arriba, pictuar, rough paths, poquito más arriba creo que debió haber estado. Aquí está. Entonces, si le agregamos este apellido, entonces evidentemente, ¿no? Si le agregamos esa propiedad a este rough path, entonces evidentemente pues no hay una correspondencia 1 a 1 porque están más chiquitos. Ya, pero hay una proposición. A ver, vamos a recordar súper breve. Recordar que el rough path era geométrico. Si además, si es rough path y además satisfacía que esta condición se cumplía, ¿no? Entonces, tenemos una proposición que nos dice, bueno, quiero construir el equivalente a la proposición que establece trayectorias de una cosa que vive en el tensor de orden 2 truncado y los rough paths geométricos. Para eso necesito un poquitito de preliminares. Para análogo de la última proposición de la clase, del seminario. Entonces, pues ahí la leen en las notas que tengan. Entonces, ahorita se los voy a enunciar. Lo único que necesito es lo siguiente. Vamos a, no definimos logaritmo ni exponencial, ¿verdad? Solo lo mencionamos, creo. Pero definimos para un elemento vamos a ponerle un elemento que vive en no sé si recuerdan cuáles eran estos, era el T1, 2, creo que lo había puesto aquí.
eran todos los elementos de la forma 1 más, o sea, en general cuando le poníamos una constante era constante más, y ahí le poníamos otras dos cosas, ¿no? B más B tensoreado, ¿no? Entonces, definimos para un elemento aquí, o sea, ¿cómo se ven los elementos aquí? Simplemente como 1 más B más C. Definimos el logaritmo. Como agarrar como un elemento X y expandirlo en series de potencias. Es decir, logaritmo de este elemento, 1 más B más C, donde, bueno, les recuerdo que la notación quizá fea que estoy usando, pero cómoda es esta, ¿no? O sea, nada más estamos sumando cosas que están en diferentes espacios, suponiendo que está en la suma directa. Simplemente lo definimos como, recuerden la expansión en Taylor, y pueden ver que los primeros términos son los siguientes. B más la parte lineal. Simplifican y les queda esto. ¿Okay? Recuerden que todos los tensores de orden 3 en adelante se mueren, entonces pues ya todo lo que quedaba de las palabras adicionales se muere. Y vamos a hacer lo mismo análogamente definimos la exponencial, y la exponencial pues la definimos al revés. O sea, el logaritmo siempre te agarra el 1 y lo mata, y el exponencial siempre agarra el 0 y lo manda al 1. Entonces, la exponencial va a agarrar un elemento que vive vamos a ponerlo como B más C nada más. O sea, le quitamos este cachito, y quitarle ese cachito quiere decir que estamos tomando un elemento en el T02, ¿no? Y lo que hacemos es el opuesto. B más C va a dar, por definición, la expansión en Taylor. Esta sí es más del lado del corazoncito de todo el mundo, que es B tensor B. O sea, la parte que tenga, siempre que vean tensores de orden 2, casi siempre cuando elevan a cualquier potencia se van a morir. O sea, nada más sobreviven con la potencia 1. Todo lo demás se muere. Entonces, esto establece una biyección, ¿no? Esto establece que el T0, pues cuando le sacamos exponencial, piensen como que tienen 0 más una parte lineal. O sea, estas partes son como las partes lineales y adicionales que no son 0. Entonces, lo estás mandando de acuerdo a la exponencial al 1 y viceversa, ¿no? Ok. Entonces, esa es observación 1, ya definimos operadores. Ahora lo siguiente va a ser, paso 2, definir un corchete de Lie. Nota esta cosa. O sea, lo que nos interesa realmente, si nos fijamos, es este espacio. Ese es el que tiene a los unos más curvaturas. Pero realmente es difícil analizar esto como de la manera en la que queremos, que sea el espacio en donde viven las geometric rough paths. Es más fácil analizar el logaritmo, bueno, no, perdón, el logaritmo no, este espacio, porque porque tiene una estructura vectorial, ¿no? Entonces, nota, esta cosa es para empezar, es un álgebra, ¿no? Tenemos producto y tenemos estructura de espacio, y además tenemos un corchete. El corchete está dado con, lo voy a poner en versión simplificada, pero es básicamente el típico XY menos YX. Nada más que obviamente, pues esto se simplifica cuando tenemos elementos en el tensor en el T, lo que quieran, T02, y la manera en la que se ve es que un tensor, o sea, debe de tener constante. Recuerden, en B tensor B, si lo multiplicamos por otra cosa, se puede ver que simplemente va a ser, ay Dios, estos siempre que vean los vectores de orden 2 se van a morir cuando le hagan un producto, entonces nada más nos queda la parte que corresponde a los Bs. Es solo la versión simplificada. Si les gusta más, ay Dios, si les gusta más la otra, pues la ponen la otra, ¿no? O sea, simplemente pongan tensor de este con este menos tensor de este con este. Entonces, tenemos álgebra de Lie, check. Lo siguiente, que no sé si sea súper común en ecuaciones diferenciales, es que consideramos un espacio. O sea, recuerden, este pedazo es grande, ¿no? O sea, T1, T02 es grande. Otra vez lo voy a escribir, ya sé que estoy siendo redundante. Around the bush, no me acuerdo cómo es, pero miren, este es grande. Lo que vamos a hacer es, es un álgebra de Lie, vamos a encontrar una álgebra más chiquita, que está dentro de
no me acuerdo cómo era la notación, define, ajá, lo definen como G chistosa. G2 va a ser por definición el álgebra de Lie generada por nada más los vectores. Es álgebra de Lie generada por B, es decir, pues nada más van a agarrar B y van a tomar el tensor de orden B, B corchete B, eso les da un tensor, o sea, esto al menos tiene tensor 2, ¿no? O sea, al menos, porque estos no tenían constantes, nada más tenían puras Bs. Entonces, estas cosas van a tener tensores de orden 2. Técnicamente, las álgebras de Lie necesitas sumarle todas los posibles corchetes de Lie, pero aquí ya no importa, porque cuando le suman cualquier cosa de dimensión 3, ¡pum!, ya se murieron, ¿no? Entonces, nada más les queda este pedacito y eso tiene la magia de que este teorema, bueno, y finalmente definimos una G2 como la exponencial de este corchete de Lie, de esta, perdón, álgebra de Lie. Y ya, eso es todo lo que ocupamos. Este es el espacio que necesitamos y tenemos el siguiente teorema. Creo que sí no necesito nada más, espero que no. Aquí brevemente estoy viendo el acordeón y no pasa nada, creo que está bien. Entonces tenemos el equivalente a nuestro teorema anterior del final de la clase pasada, que era si tenemos una cosa, pero ahora que es un rough path geométrico, lo voy a poner con palabras por si no se acuerdan en la anotación. ¿Okay? Entonces, el mapeo que va así, abuso de notación, obviamente, lo que me refiero es x de 0t y x barrita de 0t. Define una, vive, pertenece en el G1, en el G2, perdón. Ok, y es alfa Helder continuo recuerden que habíamos alfa Helder continuo. Recuerden que habíamos definido una norma aquí mediante nos tardamos un ratito, definimos una norma, si quieren los detalles son básicamente una norma que force a la correspondencia entre y a ser continuo. De hecho, bueno, una de las normas, ¿no? Que forcen eso a ser continuo. Entonces, pues ya tienes eso, pero lo padre en parte es, lo nuevo es eso, que caes en este espacio y el recíproco es equivalente. Este recíproco es el que se me hace relevante. El mapeo que manda, bueno, ahora sí, si tienes el recíproco, si esta cosa, x de t bold, grandota, es una trayectoria nuevamente alfa Helder continua, pero que vive en este espacio de acá. Entonces, el estrella, el X bold asociado es un geométrico. Dime. Entonces, el álgebra de Lie, ¿no? La otra G, La chiquita. como alemana, ¿no? La G frac. Ajá. Esta es vectores y matrices antisimétricas, ¿no? Así es. Y la G, otra, la gordita, la redondita, es rotaciones. SON, algo así, o SOV. Te puedo, no sé cómo es la imagen. No tengo la intuición geométrica. Te puedo decir cómo se ven estas. Mira, te puedo decir cómo se ven y de hecho esto no es evidente. O sea, hay una propiedad que usas para probar que es cómo se ven dos. A ver, si tienes dos trayectorias. Necesitas algo que se llama, que está medio difícil, que se llama Baker-Campbell-Hausdorff fórmula. No sé si sea súper común. Me imagino que viene de análisis porque no tiene nada de proba. Hay una fórmula que te dice lo siguiente. No tengo, la respuesta corta es no tengo la intuición geométrica.
El ingrediente... Esta exponencial, Sí, si algo exponencial, tiene la propiedad del exponencial de cálculo 1 cuando las cosas conmutan, ¿no? sí. Entonces por ahí tienes que algo en la G gorda, que es la exponencial de algo, Ajá. por su conjugado, digamos que, no sé si hay una operación de conjugación, ¿no? En esta P2, ¿no? Que sería como intercambiar. Intercambiarlo, sí. Permutación de, sí. ¿Sí? Entonces, la exponencial de algo y la exponencial de su conjugado deberían ser una identidad. A ver, teorema. Déjame ver si esto responde. Este es no es un teorema, es una observación más bien. Si tienes la exponencial, comía dos cosas que tenían cero constante. Entonces tienes exponencial de A más B y B más C. Perdón, A prima más B prima. Cuando haces la fórmula, o sea, puedes expandir, esto evidentemente es un producto, ¿no? Cuando expandes esto te queda lo mismo y no es evidente, o sea, lo que te van a quedar son tensores. Para verlos como exponencial, necesitas hacer un procedimiento adicional y entonces cuando haces ese, o sea, sacarle el logaritmo y cuando haces ese procedimiento te queda así. Quizá este es el tipo de cosa que me estás preguntando. C más C prima menos o más. Más. Por eso te quedan cosas, o sea, lo que te queda aquí sigue estando en el álgebra del ¿Y la A? Me equivoqué, es me que era equivoqué, me equivoqué, B me más equivoqué, me C y equivoqué, me B prima equivoqué. más C prima, ¿no? Sí, sí, Es sí, la sí, sí. exponencial de Sí, 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 perdón. mata tercero. A ver, No, ahí está bien, era arriba. eran las sumas y la que matas es la A. Ok, entonces es, a ver, es que le cambié las letras aquí, lo leí. Es con él, el único que sobrevive son siempre los constantes. O sea, si ves B en el corchete, posiblemente me equivoqué, porque es cero. Entonces es algo de este estilo. Esta cosa permite... El corchete de A con A es cero, ¿no? El 1, el 1, es el 1, este es el B. Este está en el B. ¡Ay, mi prima! La prima, sí. Esa es la prima, sí. No sé si esto sea lo que dices que tiene interpretación geométrica. Sí tiene. Ok. Bueno, bueno, después si quieres te pregunto. El generaliza, o sea, esta es la manera, lo menciono, lo de los rough paths geométricos y la relevancia viene, si quieren, en la relevancia viene al final de la parte, en la sección 2.4 que se llama Geometric Rough Paths. De regularidad baja. Hay un equivalente, o sea, Emilian me preguntó algo acerca de, bueno, ahorita les platico. Miren, pueden agarrar, yo les estoy pidiendo que la regularidad, que el alfa que tengan esté entre 1/3 y 1/2. Entonces no es como regularidad arbitraria. No se los dije, pero sí o sea, no se los dije como teorema, pero como comentario sí, que cuando tienen una regularidad mayor a 1 entre alfa, existía, creo que me lo preguntó Pardo o alguien, pues una versión en la que puedes hacer continua la aplicación que integra un vector con respecto a una trayectoria con respecto a otra, siempre y cuando tengan alfa regularidad que satisfaga ciertas condiciones. Entonces, alfa regularidad, Helder regularidad. Cuando tienen cosas que tienen regularidad mucho más pequeña que 1/3, hay generalizaciones de esto y no se me hace evidente cómo, o sea, necesitan el equivalente del sustituto a de por acá. Entonces, en lugar de hacer, o sea, la manera en la que construyen ese objeto en el que estoy insistiendo tanto, es que construyen el gordo. Y el gordo lo construyen no como un tensor de orden 2, pues nada más le cambian n en todos lados, básicamente, cuando quieren hacer regularidades mayores. Y la manera de ir, de hacer las cosas es mediante esto. O sea, defines
A ver qué, defines el tensor más grande, defines el álgebra generada por etc., ¿no? Con más dimensiones, y después defines la exponencial de ese. No puedes definir la exponencial logaritmo de la misma manera, defines este espacio con dimensión n y tienes el equivalente a la proposición. Y eso es el punto de inicio en el libro el más clásico, que es el de Victor, no sé cómo se pronuncia, y Fritz. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eso me lo salto y los refiero para la sección 2.4, donde no viene explicado por completo, pero viene una intuición por ahí. De igual manera, ya mencioné varias veces cómo se veían las cosas en dimensiones con regularidades mayores. Estoy fijándome, después viene una sección completa, un capítulo de ver al movimiento browniano como, ¿hay alguna duda? Dime, Octavio. No, me estaba dando Ok. feedback. No, todo bien. Ok. Hay un capítulo que afortunadamente o desafortunadamente ya lo vimos básicamente. O sea, he hecho tantos comentarios acerca de esto. Que pues ya lo mencionamos. Me di cuenta que incluso mencioné el teorema de Kolmogorov que habíamos puesto, pero solo lo voy a poner entonces como comentarios. O sea, si tienen su proceso X que sea un browniano, tienen dos opciones básicamente. Ay, ¿cuál estoy diciendo? Estoy diciendo una tontería. No, tienen una infinidad de opciones para dar para su bold, para su rough path, pero al menos las populares son las siguientes. Opción 1 es hacer el X bold de ST, simplemente definirlo como integral de SAT. Bueno, lo voy a poner en notación tensorial, si no les importa. Este sería B, vamos a poner que esto es de dimensional. O sea, estoy asumiendo aquí que B es igual a R a la D. Entonces, las opciones que tienen son, uno, pues pueden hacer nada más la de Ito, con notación tensorial, que me parece que también expliqué la notación tensorial. Esto es una R. Entonces, significa nada más componente por componente, ¿no? I, J, etc. Entonces, es poner esto con... dije que no lo iba a poner y lo acabé poniendo, lo voy a acabar poniendo. Lo voy a poner porque esto necesitamos decir que es de Ito. ¿No? Esto es Ito. Ahí ves. Y a veces, de hecho, le llaman Xito así nada más, ST, y les mencioné que esto satisfacía las condiciones de Hell de regularidad, ¿no? Es medio evidente que satisface las condiciones por la linealidad de la integral. La identidad de Chen es, pum, check, facilito, y la que falta es la regularidad de la trayectoria del browniano, del X-volt, ¿no? Y esa necesitamos un teorema o sea, necesitamos esto, ¿no? Necesitamos que el supremo, sobre todo los S menores a T del XST entre T menos S, sea los alfa, perdón, sea finito. Entonces, esto pues realmente no se vale así tal cual. Bueno, que a lo mejor si construyeron la integral de Ito de cierta manera muy particular, pero esto no es tan trivial. Entonces, existe un equivalente, o sea, se puede probar la existencia de una modificación de esta cosa, es decir, de este chunche de por aquí, que a ese es al que vamos a llamar X-volt. Y no le puse el volt, perdón, ese era volt. Una modificación del X-volt, que debería ser
que llamaremos X volt y satisface la condición de por ahí. ¿No? Entonces, el teorema es un equivalente al, o sea, esta cosa, el contenido de esto, es una reformulación del teorema de continuidad de Kolmogorov. Yo digo que sí es importante mencionar que es una reformulación, o sea, no es el teorema de consistencia de Kolmogorov, porque se haga toda la prueba igual, consistencia de continuidad. Toda la prueba es así, línea por línea es la misma, pero de todos modos no se cubre por el teorema de Kolmogorov, ¿no? Si quieren les puedo mostrar las condiciones en la pantalla nada más. A ver, déjenme ver. Share screen de por acá. Sí. No, mejor no, porque no lo tengo abierto. Pero es uno igualito al. Vamos a poner, le voy a poner nada más los ingredientes que ocupa. Los ingredientes que necesita este teorema de continuidad de Kolmogorov para rough paths, ¿no? Que se adapta a rough paths. Son los momentos. O sea, lo único que necesitamos es. Ingredientes estaba bien. Ingredientes necesitamos la parte original de Kolmogorov, que es que la esperanza de XST a la potencia algo, ¿okay?, esté acotado por una dilatación de orden beta. Y necesito que la esperanza del volt, recuerden que debe tener al menos como la parte doble, ¿no? Esto va a ser a la Q medios, sea menor o igual, y esta es una norma, esta va a tener el doble de la regularidad, que va a ser C por T, esto era una S. T menos S, la potencia 2 beta, y necesitas que beta sea, en este caso, mayor a o sea, siempre en Kolmogorov necesitabas que lo que te quedara del lado derecho fuera, o sea, al final hacías diádicos y quieres que esto te va a quedar como 2 a la menos algo. Al final quieres que esto sea mayor a 1. Y eso funcionaba en el de continuidad de Kolmogorov, pues ahora necesitas que sea mayor a 1 también este pedazo. Entonces nada más pides que esto sea mayor a 2. Y ya. Entonces existe la modificación que necesitas, ¿no? Para todo Q. Sí. No, creo que solo necesitas un Q. Necesitas un Q. Necesitas un Q. Y entonces, o sea, si esto se satisface, esto implica que tienes, que puedes escoger. Sí. Alfa, aquí está la Q, mira. Aquí. Entonces tu resultado depende del Q, pero solo ocupas uno. ¿Ok? Y la conclusión, no la pongo porque es exactamente esta, ¿no? Es que esto es finito y que el equivalente sin el volt y con alfa es finito. O equivalentemente que es un rough path. Entonces, esta sección que les digo prueba el teorema de continuidad de Kolmogorov en esta sección de rough paths y pues la aplica para decir que funciona como X volt. Y la otra opción es pues si funciona, la opción de Stratonovich, que sería poner el X volt, que es la integral de Stratonovich. Si me dejan, nada más lo voy a poner XS, que sea la integral de SAT, de el X, B, perdón, de SAT, de SAR, y no sé cómo ponerlo porque es tensor y es circ a la vez, ¿no? Lo voy a poner como circ, no me acuerdo cuál es la notación que usan aquí. A ver, ito, strat, la misma. Vamos a ponerle mejor, vamos a poner las componentes. Se va a hacer más fácil poner las componentes. Que sería el BSI circ de AR, de DBRJ, RJ, esta cosa, que es la de Stratonovich.
es tal que el browniano con el rough path definido por el X bar es un rough path. Y después se da un ejemplo adicional. Creo que es más o menos evidente. No es evidente. Lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Nota cualquier Y, vamos a ponerle que fuera un incremento. O sea, que fuera el rough path que teníamos ahí, Dios, que fuera el rough path que teníamos antes, que era el X volt, más un incremento en el tensor B tensor B, funciona, ¿no? Es bueno con propiedades de regularidad. Para el F funciona, funciona como levantamiento. Entonces, hay una aplicación física que ponen en la sección esta, y ahí terminan más o menos las construcciones. La aplicación física que yo creo que quedaría un poquito más del lado de por qué es útil y sí es más importante, pero voy un poquito retrasado. Entonces, esto es básicamente, ya lo discutido antes. Afortunadamente ya lo hicimos varias veces, y entonces pues es un poco más fácil que me lo crean. Hay más Fs. A ver, voy a poner esto como nota. Hay elecciones de F que son relevantes. No solo desde el punto de vista, pues es que si le sumo una F funciona, sino de que hay un fenómeno que, básicamente una ecuación diferencial, que es como una partícula, ¿cómo se ve? X doble punto igual, o sea, de las clásicas, menos una parte de W punto, ¿no? Menos una perturbación browniana, que la sometes bajo un campo magnético adicional que es externo, te satisface que en escalas chiquitas, masa. Por aquí hay una masa, cuando la masa es chiquita, etc, etc. O sea, hay algunas justificaciones físicas que dan lugar a Fs que son no triviales, que te dan un levantamiento del browniano, o que te inducen a que quieras estudiar un levantamiento del browniano no Ito y no Stratonovich. ¿Okay? Y ahí los refiero para el libro. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que ya habíamos visto antes. Entonces, lo nuevo es la parte de integración contra rough paths. Against rough paths. Respecto a rough paths. Hay una sutileza que me gustaría expresar, que estoy inseguro acerca de algo. O sea, creo que había una operación que se llama integración, que te debe de mandar o sea, esta es la idea, esto es lo que queremos, ¿no? Sí, que hay una operación que se llama integración, que te mande dos cosas, un integrando y una señal para integrar, y que te la mande a lo que sea justo llamar integral de esta cosa, y s de xs, ¿no? Esta operación, pues, bilineal, debería ser bilineal, y debería tener ciertas condiciones de continuidad. Esas condiciones de continuidad son difíciles cuando en casi todas las circunstancias en las que le dejas que sea un browniano. Entonces, si, vamos a ponerle, si X y Y son tan irregulares como el browniano, no puedes definir esta cosa de manera continua con respecto a ninguna norma que contenga el browniano. ¿Okay? Creo que ese era un resultado que
No, o sea, obviamente no lo probé porque es muy profundo, pero es un resultado negativo que les di más o menos al principio del curso. Entonces, el punto es que esta operación la necesitamos, no la necesitamos, y creo que esto sí lo mencioné, esto es algo negativo, pero esto es para cualquier operación de integración. Si no es posible integrar de manera continua. Donde continuo me refiero a la continuidad en las que viven estos, que normalmente son espacios Helder continuos. ¿Ok? Entonces, el detalle está en que no necesitamos integrar todo. No es necesario integrar todos los posibles procesos X, procesos Y, ¿no? En particular, si quieren, hay algunos que son para ecuaciones diferenciales. Les dije que había para ecuaciones diferenciales, resulta que puedes integrar las que te necesitas para formular correctamente una ecuación diferencial rugosa. Esto sí le vas a poder dar sentido de manera continua. Entonces, no son todos, pero son los que al menos te sirven para hacer ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a una analogía, por cierto. Integrar todos los posibles procesos, tampoco los podías integrar con Ito, ¿no? O sea, era el mismo rollo. Para Ito necesitabas, o sea, cuadrado integrables está bien. Procesos cuadrado integrables se me hace que no era tanto pedir, pero necesitabas que fueran predecibles, ¿no? Entonces, no es algo, si se fijan, no es algo así como que súper externo a lo que sabemos. O sea, ya desde que hacíamos ecuaciones diferenciales estocásticas de Ito, ya estábamos imponiendo esta condición de cierta manera, ¿no? Que no fueran todos. Entonces, bueno, la intuición nos dice lo siguiente, ¿no? La intuición nos diría que la manera naive de definir, por ejemplo, quisiéramos evidentemente que la integral de esta cosa de xs fuera límite cuando de una partición que tiene mesh que tiende a 0, de todos los intervalitos en una partición. Me gusta bastante esta notación, ¿no? De todos los elementos de la partición que son intervalos, que sea por ejemplo, las reglas del lado izquierdo, ¿no? Que serían estas como la integral de Ito. Entonces, pues no, bueno, obviamente ustedes saben que para Ito funciona, pero no en general, no funciona cuando le ponen una X ahí en general, ¿no? Esto funciona solo para, no siempre funciona, pero casi. Pero ya merito, ¿no? Funciona para integral de Young, pero para los rough paths que vamos a considerar, nada más necesitamos un terminito adicional. El terminito adicional se los voy a poner de la manera siguiente. Entonces, la modificación que necesitamos, modificación, es por pasos. Primero, paso 1 es que vamos a considerar el proceso más, digamos, de cierta manera predecible con respecto a X que podemos considerar es, bueno, antes de cualquier cosa, debería de decirles qué cosas son X's, ¿no? O sea, vamos a ponerlos aclaraciones aquí. Antes, algunas aclaraciones. Estamos haciendo, esto me confundió un poco, pero es muy fácil pensar lo que les voy a poner cuando B es nada más R a la N, R a la D o algo así. Porque si no, pueden decir, pero pues es que esto, lo que vas a decir, necesita mucha regularidad. Sí, sí necesita mucha regularidad lo que voy a decir. O sea, aquí cuando quieren integrar esto, van a necesitar Y de T, que sea una trayectoria que viva en el conjunto de funciones. O sea, ¿cómo es? T a Y de T debe de ser una trayectoria que viva en el conjunto de funciones lineales que coman una X y te escupan una algo, ¿no? No me acuerdo con la notación W. Entonces van a ser todas las que vayan de B a W, donde W vamos a pensar que también es un R a la otra cosa, ¿no? Entonces así, estos de dimensión finita no tenemos tanto problema.
¿Ok? Entonces queremos que eso sea una cosa de ese estilo, y otra cosa que necesitamos es que ya, eso es todo. O sea, la XXT va a vivir en B, nada más. ¿Ok? Entonces, ok, ahora sí. Vamos a considerar Y que sea una función que dependa de X de T, donde F va de B a las funciones lineales de B en W, y que sea suave. Que sea al menos con una derivada. No me acuerdo qué se necesitaba. Suficientemente suave, dicen. 2 veces diferenciable, vamos a ponerle. Con derivadas continuas. A mí, la vera verdad, me causaba, ahorita ya no tanto, un poco de conflicto el hecho de que esta cosa, pues es un Banach arbitrario, pero esto va a ser tan rígido que vamos a considerar en el caso de dimensión infinita, nada más consideramos la de Fréchet. Y diferenciabilidad de Fréchet. Y hay un truquito que me fue bastante útil para no pensar, o sea, la derivada, o sea, la derivada de F debería de ser un elemento, o sea, que sea lineal de B en las lineales de B en W, ¿no? Pero esto a mí me ha ayudado mucho a pensar que si lo piensan en bases, ¿no? Es que le pasa como en matrices, ¿no? Al iésimo, la jésima componente, digamos, en una base de si fuera un Hilbert, de cuál es la imagen de y también pueden descomponer en otro Hilbert. Entonces, al final, ustedes pueden ver más o menos fácil que es lo mismo tener esto. Y esto se me hace mucho más sencillo de analizar. Y luego lo derivan otra vez y vuelven a tener otra cosa del estilo. Entonces, este pensamiento a mí me ha funcionado bastante bien si lo pienso como matrices. Entonces, pero para no hacerme bolas, mejor lo pensamos ahí. ¿Ok? Ok, ¿y en qué estábamos? Ah, sí, la integral. Entonces, vamos a agarrar nuestra reglita que era de por acá, y lo que vemos es que necesitamos, básicamente necesitamos un término adicional. No sé si han probado en algún momento la fórmula de Ito, cuando aplicaba una función a un browniano, un proceso que salía de un browniano, ¿no? Que era como un browniano cambiado de tiempo. Lo que ocupaban era la regla de la cadena más una corrección cuadrática. Pues eso es todo lo que hacemos, porque también estamos agarrando una función de un browniano. Entonces, eso es todo lo que ocupamos. ¿Ok? Ok. Entonces, la intuición es la siguiente. De hecho, es intuición y ya casi prueba. La intuición es que si teníamos y de r, que era f de x de r, esta cosa debería de verse como, o sea, recuerden que el término de por acá, perdón, se me ha olvidado escribirlo. Si quisiéramos que esto fuera parte de nuestra aproximación de Taylor, R. ¿Sí? Okay. Entonces esta cosa debería de verse como f de xs. Uy, me equivoqué otra vez. S. SR. Ok. Entonces esto debería de verse como el anterior, que era el XR, el XS. Pues nada más la derivada. Y aquí está la relevancia de la asignatura. Lo que les queda va a ser nada más el incremento de esta cosa. Si lo pueden poner como XS. XSDR, ¿no? Ok. Ok. No depende de R, no depende de R. Integren en un cachito, ¿no? Integral en un cachito de S a R. Pum, pum. Aquí le aparece la integral doble. Entonces eso nos motiva a que definamos podría ser, y de hecho es cierto, que funcione tomar
que funcione tomar la integral de 0 a 1 de f de xs de... Ay, Dios de mi vida. Esto es... Está bien, de xs, sin tensores, como la suma de lo que queremos, que era todos los intervalitos que viven en una partición con mesh que se va a 0, de lo que teníamos arriba, que sería, estos son los incrementos que estamos poniendo que estamos poniendo en el lado izquierdo. Entonces tendríamos f de xs multiplicado por el incremento, que es lo que nos sale de integrar ese pedazo, que sería xsat. Recuerden que estas son las diferenciales, ¿eh? Estos son como los dx's. De hecho, estaría bueno ponerlo así, ¿no? dxr. Más el término de corrección, que debería de ser la integral de este chuncho que me faltaba, o sea, la cuadratura, la x volt, ¿no? El rough path, que sería de SAT también, ¿no? Cuando esto tiende a 0. Entonces, necesitamos... dame un segundito. Por la derivada de la f. Por la derivada de la f. Entonces, necesitamos algún truquito que nos permita probar que estas sumas de Riemann efectivamente existen. Recuerden, estamos integrando unas cosas bien sencillitas, perdón, pero de ahí vamos a motivar a lo que sea la definición formal de integración, que es básicamente la misma. Básicamente la misma. Ok. Ya me perdí de tanta cosa que en la que íbamos, pero la idea básica es... Ya tengo tiempo. La idea básica es la siguiente. Vamos a tomar... Okay. No alcanzo a ver en dónde está esto. Denme un segundito. Voy a poner una proposición aquí, un lema, que nos dice lo siguiente. O sea, miren, nos dice más o menos lo que nos esperamos. ¿Cuál va a ser la regularidad de... Vamos a ver. ¿Cuál va a ser la regularidad de este cachito? Pues tiene un, pues debería ser como del orden alfa, ¿no? Porque pues esta es un centramiento y esta cosa tenía regularidad alfa. La misma cosa jala para este cachito, tendría regularidad 2 alfa, ¿no? Básicamente es el teorema que tenemos aquí. Lo voy a enunciar. Supongamos que F lo tenemos como allá arribita, que es de B a W, que es 2 veces diferenciable con derivadas acotadas. ¿Okay? Vamos a suponer que tenemos un rough path con regularidad entre 1/3 y lo que quieras, pero vamos a suponerlo un medio por el momento. Y vamos a definir, o sea, los objetos que necesitábamos eran y de s igual a f de xs, tenemos y', que es lo que se va a ver más adelante, que vamos a llamar como derivada de otra cosa, se llama derivada de Gubinelli, y el residuo que vas a tener, en teoría debería de darte algo. El residuo es el incremento menos la compensación, que es esto. Entonces, el incremento debería estar dando, o sea, el error debería ser como un término adicional, un término cuadrático que nos estaría dando un poco más de regularidad, ¿no? Entonces, cada una de estas, aquí va la regularidad. Entonces, se tiene lo siguiente, se tiene que la norma alfa, ¿recuerdan el alfa? Estas normas son las de Helder. Está acotada con la norma de la derivada de f. O sea, son nada más aplicar las cosas, pero lo que quiero que vean es este cachito que va a aparecer siempre en la derecha. Tenemos para cada uno de esos términos controladas las normas
de estas cosas. Este debería de quedar. Sí, la norma de la derivada de orden 2 de f, norma infinito, están acotadas, recuerden, y otra vez nos queda regularidad de x. Pues sí, ¿no? Si nada más le estamos sacando ese. Y el otro pedazo, lo único, supongo que es el pedazo delicado, que es el remanente. Lo medimos de manera distinta, pero el punto es que el orden de crecimiento es como una cuadrática, ¿no? Entonces, pues el error, eso va a hacer que nuestras regularidades sean mejoradas para el R y casi siempre lo vamos a poder ignorar. ¿Ok? Ok, ya tenemos todo, creo, para enunciar el resultado, no el principal, pero el ingrediente principal que nos permite hacer la aproximación de Riemann para eso. Ok, a ver, esta es una parte que se me hace un poquito delicada. Vamos a regresarnos por un segundo a la integración de Lebesgue. Y de hecho, si me dan chance de llamarlo un poquito más general, vamos a regresarnos a la integración con regularidad mayor a un medio, que es la integral de Young. Miren, el detalle era, o sea, abstractizando el procedimiento de integrar. Integrar consistía en lo siguiente. En considerar, esta idea se me hace súper bonita, consiste en considerar una regla, ¿cuál es esta? Es una G, no sé qué letra sea. Es esta letra que hasta me cuesta trabajo dibujar. Es un proceso de dos parámetros, ¿no? Es una colección de variables aleatorias indexadas por o colección de números indexada en el simplex. Y esto lo que nos va a dar es la aproximación que nosotros pondríamos en la computadora a la hora de hacer la suma sobre todos estos, ¿sale? Entonces, en lugar de poner, pues ya se imaginan, en lugar de poner esto, lo voy a llamar de manera abstracta gamma, no, ¿qué es esa? G, lo que sea, de S a T. No, le voy a poner un nombre a esa cosa. Pero esa cosa es la regla, representa la regla de integración. En el sentido de es el objeto que queremos, que usamos para sacar a las sumas de Riemann, para sacar o para tomar las sumas de Riemann sobre todos los posibles STs en P. Ya saben que la P debe ser chiquita de Dios. A ver, voy a hacer una plana para la siguiente sesión. ¿Ok? Entonces, ese procedimiento satisfacía lo siguiente. Ay, Dios. Ese procedimiento satisfacía lo siguiente. E incluso en la integral de Young. Miren, esto de hecho, esto nos va a dar al final una integración, una noción de qué significaría en la integral de Young. Nos da una intuición de qué significa integrar esto. Y fíjense que esto es un objeto que, indexado por el A y B, es un objeto que es aditivo, ¿no? O sea, si se toman esto como un proceso que es la imagen de esta regla ¿ok? En el proceso A, en el intervalo AB, donde AB es la partición, es
el intervalo que particionan. Entonces, este objeto es un objeto que es aditivo en el sentido de que si parten en medio, esa cosa, la imagen, pues, esa cosa les queda aditiva, no, ¿no? No sé qué iba a escribir, pero, sí, inclusive en el caso de Young, integración de Young, donde se tiene que ¿cuál es esta letra? Donde teníamos esto, f de y, perdón, f de x, o sea, y por x s a t, esta cosa no es aditiva, no satisface. Realmente también me van a decir, pues es que sí, que obviamente no lo va a satisfacer si no lo necesitas S y T, necesitas intervalos chiquitos, pero da igual no satisface. No satisface que cuando ponemos el punto intermedio tengamos esto. ¿Okay? Pero casi, o sea, pero el error que cometes a la hora de hacer la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho es más chico que la regularidad que tenían, es decir, que S menos T a la potencia, la regularidad del proceso que tenía, ¿no? Entonces, esa va a ser más o menos la intuición. Vamos a tratar de construir ahora un objeto mediante esta otra regla para la G, para lo que sea la letra esa chistosa. Vamos a ponerla ahora con pero necesitamos una abstracción que nos diga, dame la que quieras, integral de Young, de Roth, de lo que quieras, y trata de darme una noción de algo que sea el límite de las sumas de por acá. Entonces, el siguiente teorema se llama Swing Lemma. Que lo voy a expresar de manera abstracta, pero el contenido de verdad del swing lemma nos dice que estas cosas deberían de converger. Entonces, lo voy a poner de manera abstracta y tiene mucho que ver la abstracción con esta propiedad de por acá. Entonces, vamos a tomar... Ay, se me olvidaron cuáles eran las regularidades. Es I, el alfa. Ya. Entonces, vamos a tomar dos regularidades, la del driving. Esta va a ser la regularidad de lo que esté adentro y la beta va a ser la regularidad de los errores, tal que la regularidad de nuestra señal va a estar chiquita, de hecho va a ser menor a 1/2, pero la regularidad de la beta va a ser va a ser un error básicamente. ¿Okay? Entonces existe un único mapeo. Sí, me falta definir un montón de cosas. Definir una página. Vamos a definir, creo que tengo tiempo para definir una página. Vamos a definir lo siguiente. GAM, esta cosa va a ser un proceso, va a ser una colección indexada por, como antes, en el simplex, S menor a T. Entonces vamos a suponer que se satisfacen dos condiciones. Satisfacen que, primero, el supremo de S menor a T del incremento del proceso es Helder continuo de esta regularidad. ¿Okay? Esto es finito y a esto le llamas norma de letra chistosa alfa. Bueno, esto ya lo habíamos definido. Pero además vamos a pedir que la norma de este otro proceso, delta de esto que voy a definir aquí, va a ser el error que cometemos al hacer si supusiéramos que la colección, esta función en el simplex es aditiva, entonces el error que cometeríamos al hacer ese claim
Ay, perdón. Delta, esta cosa la llaman beta. Ajá. Es finita, donde esta delta, mejor la copio, es el error que cometemos al suponer que es aditivo. Es decir, esto va a depender de 3 parámetros, S, U y T, donde S menor que U menor a T, y esto está definido como la diferencia entre estos dos. ¿Ok? Entonces, suponemos que es aditivo, básicamente, y el error suponemos que tiene regularidad más grande que 1. Pues ya, entonces, esto quiere decir... y no les puse quién era, con esta... No les dije quién era la norma, pero es más o menos la evidente. La beta va a ser, bueno, no sé si sea evidente, va a ser el supremo sobre todos S menores a U menores a T de esta cosa que estoy poniendo aquí. Pues ahí la pongo nada más. Delta. Entre, aquí puedo poner nada más T menos S y lo elevo a la potencia error. Esta cosa que estoy poniendo en azul es siempre algo que se considera como error. Entonces supongo esas condiciones. Básicamente supongo que el error, pues acá nos vamos arriba, miren. Por eso les puse el lema. O sea, el error es un poquito más grande que lo que están integrando. Entonces, si suponemos que ese más grande es más grande que 1, ¿no? O sea, si suponemos que en este caso 2 alfas nos quedará, bueno, nos va a quedar 3 alfa, perdón. Porque nos va a faltar multiplicar aquí por una norma de X, un incremento del X. Entonces no nos van a quedar términos del orden 3 alfa. Vamos a creer que eso sea mayor a 1, pero eso va a ser error. Entonces, si esas 3 condiciones se cumplen, vamos a ver otra vez. Déjenme leerlo otra vez. Si tenemos índices tal que alfa es la regularidad del input, beta es la del error, tenemos un prospecto para hacer las interpolaciones en cada intervalito chiquito y satisface que el error que cometemos tiene Helder continuidad muy exagerada, entonces existe un proceso, existe un mapeo que hace las veces de integración. Ese mapeo se llama I, agarra la chistosa esta y la manda, perdón, Dios. A ver, I va de la colección de todas las gamas como arriba. Y esta colección tiene su nombre aquí en el libro. Esta colección se llama C alfa beta 2 porque tiene dos, tiene nada más, esto va a ser de orden 2. Y nada más le voy a quitar todos los apellidos y esto va y da a todas las funciones continuas. O sea, lo vamos a construir, nos daría como resultado la integral. Y la integral debería ser una función continua que tiene esta regularidad. Y no le voy a poner todos los apellidos, nada más sea alfa, ¿no? Helder continuo es de orden alfa. Entonces, y satisface que esta cosa, tal que y es continua. Ya continuidad nos fija todo y además, bueno, nos falta este pedazo que realmente se me hace medio evidente que lo necesitamos, que es en 0. Este es nada más, es que eso me confunde mucho. Esta es una trayectoria, o sea, lo que obtengamos como resultado no es un proceso de 2 parámetros, es un proceso de una sola función que está en los reales, bueno, en este caso en los reales, en B, en W, perdón. O sea, es una trayectoria nada más. Entonces, pues tiene sentido hablar en el 0, de cuánto vale el 0, en el 0 debe valer 0 porque la integral es 0, 0, y satisface que el incremento de ese a t menos el no incremento, sino el prospecto de integración en intervalos chiquitos está acotada con t menos s la potencia error. Y la constante solo depende
No depende de las S y de las T's, o sea, con C solo que depende solo de el error y de la norma del proceso de 3 parámetros del simplex de dimensión 3, que es delta letra, creo que le puse 2 alfa, beta. Ok, ese es todo el resultado y esto lo que nos está diciendo, no lo puedo poner ahorita, pero este es el ingrediente que vamos a necesitar para lo siguiente. Este pedazo va a ser lo que resulte de... bueno, no les dije. En la prueba del swing lemma, que sí la quiero hacer, esta sí la quiero hacer con detalle porque es, pues, básicamente creo que es el resultado más importante incluso de todo el seminario. Puedes ponerlo así como lo tenías ahorita, chiquito. Ahí están todos. Uh-huh. Entonces, el delta es como diferencia de segundo orden. Exacto. Lo que estoy Sí, viendo, ¿no? ese es el de esa diferencia de segundo orden. Entonces estoy viendo que el delta es de orden beta. Uh-huh. Y la X es de orden alfa, ¿no? Así es. ¿No? Así es. Y X es de orden alfa. Entonces... De hecho, técnicamente aquí no hay X's. Hay puras, pues, sí. Bueno, Sí. eso. Ajá. Eso es de orden alfa. Uh-huh. Y estoy viendo que el integral menos este es beta. Uh-huh. Pero cae en alfa. Okay. Esta cae en alfa. Uh-huh. ¿Y por qué cae en alfa? ¿No diría que, bueno, o sea, como alfa más 1? No, porque este es la integral desde cero. Las que son alfa más regular son las que son como el XST. Esta sí porque empiezan desde el S. Y la que estoy tomando sería como poner algo del estilo 0 a T, ¿no? Entonces nada más haces incremento de esto menos este incremento de esto. O sea, es desde cero, pues. La integral es la integración desde cero. Pero esta sería como la integral de esa letra contra ella misma, como la cuadrática. Pero puedes tomarte, por ejemplo, el browniano, si lo integras consigo mismo, bueno, es un mal ejemplo. No es un mal ejemplo. La función 1 más b, por ejemplo. Entonces la integras y no te queda del orden mayor, sino te queda del mismo orden que tenías el anterior. Sí. Sí, hay un detalle que es que esta cosa, como la usamos a veces, o sea, pareciera como que es como las asignaturas, no lo es, ¿no? O sea, esta cosa es la regla que usamos y el i es la integral, o sea, ya nos olvidamos básicamente de todo lo que introdujimos durante no sé cuántas semanas y nada más nos fijamos en lo de que nos imaginamos que sería la integral de i, ¿no? Y lo que es como más curioso es que después esto que tiene la integral de la cosa esta. Porque, otra vez, como que filosóficamente, ¿qué es esta ahí chistosa de esta letra? No nada más filosóficamente, en la prueba se puede ver que la única, es una única, por cierto, la única es esta. Es el límite cuando tienes los diádicos Pero es la integral, o sea, de ella contra ella misma, o sea, ¿quién es X y Y en esa que tienes ahí, flechita Young? En el Young, esta es la X, la chistosa. Ya es el producto. Okay. Ya tiene a todo la cubatura o como se llame, pues ya tiene toda la regla de integración. Okay. Si no hay X's, no hay nada, es nomás ya todo lo que vas a poner dentro de la suma de Riemann. Y esa es la que coses, ¿no? Sí, la que coses, la que surces, ¿no? Es el lema del surcido. Esa es la que corriges de cierta manera para que sea una... Es que se me hace raro decir que corregir, porque esto está a mí se me antoja como
ponen, como lo hacen ver, es que este está bien cerca de esta, y no es cierto. Esta es una cosa asquerosamente lejos de la integral. Lo que pasa es que en escalas es cercana a la integral cuando te tomas intervalos chiquitos, el mismo intervalo chiquito, ¿no? Y es tan chiquita como este orden de por acá, pero está muy, 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 muy lejos. Ah, pues aquí se ve. Esto está, pero lejísimos de ser la integral de Young, por ejemplo, ¿no? Como proceso de dos parámetros. Lo único es que funciona cuando los intervalos son chiquitos y ya después, bueno, ya me pasé, pero después va a ser la letra chistosa, la vamos a reemplazar por lo que queramos. Y vamos a ver que en el caso en el que estamos agarrando la y como una función de x, pues esa funciona. Básicamente esa es la idea de la integración. El swing lemma lo quiero hacer en detalle en la siguiente sesión. Hago también la prueba más o menos ahí por encimita de que esta, con no la integral de Young, sino esta tomada como la letra chistosa, da una regla que tiene límite cuando la partición se va a cero, y de ahí la generalización es bien ligerita. La generalización que va es que ahora cambiamos y, que no sea necesariamente f de xs, pero que satisfaga que lo que le pongas aquí también te converja, es básicamente. Entonces, defines esto o el equivalente de eso como exista, o supones que existe un proceso que satisface la condición del swing lemma, y esa cosa le llamas derivada de Gubinelli. Y es básicamente, pues, nomás esto. Nomás eso, pero pues lo pones de manera abstracta, ¿no? Ahora sí, ya, perdón por los minutos extra, nos vemos la siguiente sesión. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Perfecto. Pues muchas gracias entonces. Nos vemos el miércoles. Gracias, Arturo. Hasta luego, José Luis. Hasta luego, Octavio. Gracias, Arturo. Hasta luego.